a este primer webinario sobre la Alianza de Aprendizaje. Estoy muy contenta de que se unan a nosotros. Me llamo Marcela Morales y trabajo en el Grupo Faro y voy a estar hablando a nombre de mi amigo Juan José, que todavía no puede unírsenos, pero espero que se nos una pronto. Antes de comenzar nuestra presentación, me gustaría primero darles algunas pautas generales en cuanto a cómo usar la plataforma. Como ustedes pueden, hay un chat general en la parte derecha inferior y pueden interactuar ahí con los otros participantes, y adicionalmente ustedes van a tener un chat de preguntas donde ustedes pueden poner sus preguntas. Por favor, permítanme recordarles de que ustedes van a poder poner sus preguntas para el presentador o a mí directamente, escribirlas en ese chat, y vamos a tratar todas las preguntas al final de la presentación. Y también en la parte izquierda, en la barra de izquierda, ustedes van a encontrar unas preguntas. Hay una barra donde ustedes pueden hacer preguntas. Si ustedes tienen alguna dificultad técnica, ustedes pueden preguntar cualquier pregunta específica ahí. Y también, permítanme chequear aquí, y si ustedes tienen alguna pregunta en particular que ustedes quieren preguntarme a mí o al presentador, por favor, háganoslo saber a través del chat. También hay una posibilidad para ustedes de que ustedes escuchen en este webinar, ya sea en inglés o en castellano. Para que ustedes accesen el canal de idioma, solo tienen que hacer clic en la parte izquierda, en la parte del intérprete, y también en la parte, y va a cambiar de idioma. Así que antes de comenzar la presentación, como ustedes saben, hoy vamos a hablar más acerca del papel que los centros empresariales tienen cuando adoptan contratos en los países africanos. Mi colega Elijah Mushimesa de ACODE va a hacer una corta presentación dándoles las pautas principales sobre este tema, y también va a estar compartiendo con ustedes sus opiniones. Ahora voy a darle la palabra a Elijah y él va a hablar de sus experiencias. Sí, así que todos bienvenidos una vez más, y espero que se puedan unir a nosotros. Así que ahora le voy a dar la palabra a Elijah ahora. Ok, queridos participantes, bienvenidos a este webinar, el primero de este año y en nuestro programa de ELA. Me llamo Elijah Mushimesa y también soy investigador de ACODE y trabajo en medio ambiente y mi formación es en negocios y estudios de desarrollo, y tengo experiencia en varios campos en el continente africano. Nuestro tema, como ustedes ya deben haber escuchado de Marcela, es obtener lecciones de África y América Latina en cuanto al sector de petróleo y gas, y en un análisis más profundo vamos a tomar lecciones de pacíficos específicos en el África, de que han tenido más experiencias en los problemas de los centros empresariales desde Angola, Chad y Nigeria. Y luego de la presentación, como ustedes ya han escuchado de la moderadora, vamos a tener un tipo de preguntas, y yo y otros colegas, John Okira de ACODE, y que han estado trabajando con nosotros, van a poder contestar sus preguntas. Como introducción, quisiera centrarme en cómo estos centros empresariales han podido trabajar, y también del trabajo de las diferentes organizaciones internacionales y instituciones. Cuando se ve al continente africano, hemos tenido experiencias con organizaciones internacionales, las organizaciones de la ONU que han estado trabajando en el África y han entrado en una serie de actividades y han abarcado una serie de aspectos. Vemos que, por ejemplo, en el sector de petróleo y gas, las organizaciones internacionales en particular
y en particular las instituciones financieras como el Banco Mundial, como la CIF, que es la Comisión Internacional Financiera, también otras ONGs internacionales y agencias como la PNUD, la UNICEF, la FAO y las compañías petrolíferas internacionales. Todas ellas han podido apoyar procesos que evalúan las lagunas en el desarrollo del sector privado y han hecho la exploración y la producción de petróleo y gas y también han participado en el diseño y la implementación de políticas de contenido local y legislaciones en contratos en países como en Angola, Nigeria, Chad y Ghana. Ahora, cuando vemos a la América Latina, la evidencia es que el trabajo de las instituciones financieras internacionales no han desempeñado un papel importante en cuanto al desarrollo de las políticas de contenido local. Pero recientemente vemos experiencias de países como Brasil y que el Banco Mundial ha apoyado en el diseño de políticas locales en Perú, en México. Y también se ha visto que las presiones sociales en que las personas ven en cuanto de las personas a las compañías petroleras que sean útiles para las personas comunes. Así que vemos demandas por tener políticas que se cumplan, que sean para las personas y también se piensa que estas demandas sociedades, las presiones han atraído instituciones financieras como el Banco Mundial, como el BID también, para que vengan y apoyen a países como Brasil y Chile. Así que es muy temprano para ver esto desde el punto de vista de Latinoamérica, pero desde el punto de vista de estas instituciones internacionales, cómo han comenzado a trabajar en estos países, y en cuanto a las políticas de contenido local que se implementan, pensamos de que en el futuro cercano vamos a ver más lecciones que van a dar acerca de los casos que se van a poder analizar. Pero ¿qué es un centro empresarial? Desde mi punto de vista, son instituciones que están implementadas para realzar la participación eficaz en la industria de gas y petróleo. Existen otros centros empresariales que también trabajan con el sector de petróleo y gas, pero para este sector específico, los centros empresariales implementados están están tomando una perspectiva particular. No son empresas públicas, son entidades particulares y tenemos que saber por qué. ¿Por qué esos centros empresariales han sido implementados en esos países donde se están implementando las políticas de contenido local? Obviamente hay varias razones que explican eso. El deseo de implementar las políticas de contenido local para tener instituciones implementadas que son súper críticas para las implementaciones, porque puedes tener buenas políticas, inclusive puedes tener buena legislación, pero si no tienes una estrategia o una institución diseñada para implementarlas, entonces las políticas no funcionan. Ahora, quiero seguir explorando las razones que explican la justificación. La justificación por la implementación de estos
centros empresariales, porque obviamente, por supuesto, varios países han implementado políticas de contenido local y han enfocado en varias estrategias y capacidades para aumentar el empleo, por ejemplo, pero estas políticas pueden lograr un producto razonable si es que existe la capacidad en el sector particular local, pero si la capacidad ahí es inadecuada, entonces es probable que la participación de las empresas locales de bienes y servicios a la industria es poca. Entonces, el deseo de ver la participación de las empresas locales, pero más que nada los pymes, en la experiencia que tenemos en los países que vamos a examinar, muestra que los centros empresariales están implementados, facilitan la competitividad y suministran a las industrias. Entonces, estos centros empresariales son algo deseables para apoyar a los pequeños y medianas empresas, para posicionarlas y aprovechar bien las oportunidades empresariales en el sector de petróleo y gas. En algunos casos, estos centros han sido las instituciones apropiadas para implementar las políticas de contenido local, para mejorar la participación local, y el desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología, la creación de empleo y en el sector de la industria de petróleo y gas. Ahora, después de haber visto la justificación, el por qué los centros empresariales estuvieron implementados, quiero enfocar más en algunos casos que pensamos que proporcionan los escenarios de mejores casos. Empezamos en el África, en Angola. Angola es uno de los países africanos con muchos yacimientos de petróleo y gas. Es uno de los países que adoptó la política de contenido local, donde hubo una necesidad de aumentar las oportunidades de empleo, tener más habilidades para la fuerza laboral y mejorar la capacidad y la competitividad de las empresas locales que podrían servir como contratistas y proveedores de la industria. Angola es uno de los países que ha trabajado un marco específico de contenido local. La legislación, en otras palabras, y los contratos implementados muestran muy arraigadas provisiones para contenido local. Es uno de los países que ha adoptado el marco para contenido local. Entonces, alrededor del año 2003, este país hizo un análisis de vacíos de sus pymes y para analizar las deficiencias que existían para permitir al sector particular a jugar su papel en el desarrollo de la industria de petróleo y gas. Ya he mencionado que las organizaciones nacionales y con el sector petróleo y gas participaron en este análisis de brechas. Pero entre las cosas que examinaron fue ver cómo estos centros empresariales podrían ser ampliados y cómo podrían hacer financiamiento para la expansión de sus negocios. Uno de los desafíos que enfrentaba la implementación del contenido local en esta parte de la África fue el crédito. Para que las empresas locales podrían participar en el sector. Entonces, queremos ver las brechas o deficiencias que existían y cuáles desafíos hubieron para permitir la participación del contenido local exitosamente. Ha
sido en base de ese análisis de deficiencias y los estudios que concluyeron que el éxito de las empresas locales dependía de la participación activa y asociación dentro de las organizaciones internacionales petroleras, y de ahí la participación de los pymes con la aprobación del gobierno, el compromiso fuerte del gobierno para apoyar a la participación en la implementación del centro. En 2004, en virtud de una iniciativa de asociación público-privada, el PNUD y una petrolera internacional, Chevron, pusieron en marcha el programa de empresa de Angola para promover el desarrollo empresarial mediante el apoyo de un proceso de construcción a través de un consenso en torno a una visión común y una estrategia nacional para desarrollar la empresa. Así que pueden ver en Angola, vemos asociación y vemos el ingreso de varios actores o interlocutores, las agencias, las empresas petroleras internacionales, el gobierno, representando la empresa nacional petrolera, las organizaciones de sociedad civil, todos reuniéndose para tener una visión compartida, para tener una institución viable, un marco para implementar las políticas de contenido local. Entonces, este ha sido un escenario muy interesante y vamos a ver que lo mismo ha ocurrido en otros países, y ha sido muy importante porque cuando tenemos varias partes interesadas que tienen una visión común, entonces uno sabe que la implementación de la política se convierte en algo más fácil en comparación con cuando hay discusiones uno aquí y allá. Entonces, Angola nos presenta con una situación en la que se tiene un entendimiento común de la necesidad de una institución que implemente las políticas de contenido local. Entonces, el análisis de estas organizaciones mostró claramente que la institución de una institución viable es la forma de avanzar, y por lo tanto en 2005 los representantes de la empresa estatal de Angola, Sonangol, y la empresa internacional de petrolera British Petroleum, Chevron y ExxonMobil y Total establecieron, en base del análisis de deficientes, que necesitaban de establecer un centro de apoyo empresarial que se llamaba CAE. Lo establecieron para que trabaje como el CDI recomendado. Las petroleras proporcionaron la demanda de capital y el mercado, mientras que una organización internacional de sociedad civil que se llamaba CDC Development Solutions fue contratado para manejar el centro empresarial CAE. Entonces, el CAE, el centro empresarial implementado, llegó a ser una institución focus para proporcionar consejo y capacitación a varios pymes que ahora están listas para participar en la implementación de las políticas de contenido local.
Angola, de nuevo, es un caso muy interesante porque es donde también se encuentra una empresa petrolera nacional muy fuerte, porque la compañía petrolera nacional en Angola es una institución muy importante que apoyaba el establecimiento del centro empresarial. Sin embargo, podríamos decir, en términos de realmente la justificación del establecimiento del centro, es que vieron que fue implementado para apoyar a los pymes y construir vínculos entre el consorcio de la industria petrolera y los proveedores locales. Entonces, con la implementación del centro empresarial en Angola y el centro empresarial al comenzar a proporcionar servicios a las pymes, hay resultados. Por ejemplo, el programa y el centro empresarial para construir empresas ha fortalecido la red de cadena de suministro del país y ha mejorado la capacidad de las empresas angoleñas para proporcionar suministros a la industria. De nuevo, algunas de las pequeñas y medianas empresas capacitadas por el centro se han convertido en una operación a gran escala que prosperan como resultado de las necesidades de la industria petrolera. Hay un ejemplo de un pyme, se llama NASA. Es una empresa comercial de importación y exportación y ha proporcionado el equipo de protección personal durante varios años, y esta es una empresa que tuvo 2 empleados, pero ha crecido. Ahora tiene 20 personas empleados. Para una empresa pequeña en Angola eso es un gran avance. Si tienes un negocio familiar con 2 empleados, pero puede expandir y emplear a 20 personas y proporcionar materiales a la industria de petróleo y gas, ustedes pueden ver que eso es un logro muy grande. Y este es un resultado de las actividades y el apoyo del centro empresarial en Angola. Entonces, hay más logros que podemos mencionar. Por ejemplo, de nuevo, apoyado por Chevron, la empresa NASA ha sido uno de los primeros clientes en el Centro para Empresa, que recibió capacitación en gestión financiera, gestión de recursos humanos, licitación y contratación. Y las licitaciones, eso es muy importante, al menos que la empresa reciba capacitación en unos países como Angola no sería fácil presentarse, pero a través de los servicios del centro empresarial de nuevo vemos que la empresa NASA ha logrado pericia en el proceso de licitación. Bueno, el proyecto y el centro empresarial generó 4.809 puestos de trabajo en el África. Que un programa genere empleos por miles es un gran logro porque el desempleo está en un nivel alto. Más de 100 empresas han sido certificadas en diversos sectores, como el trabajo del centro. Más de 200 capacitaciones empresariales
han sido realizados para más de 3.000 participantes en representación de más de 2.000 empresas angoleñas como resultado del trabajo del centro empresarial. Así que, como ven, los logros son impresionantes a través del trabajo de los centros empresariales en Angola, porque por su trabajo. Quizás los participantes sabrán que tenemos un tema, la importancia de esto es crítica. Y hay buenos resultados de estos centros. Los participantes han podido ganar unos 348 contratos por un valor de más de 241 millones de dólares. También tenemos establecido una base de datos con más de 1.000 pymes registradas, porque para las empresas internacionales también, para tratar con las empresas, se necesita una base de datos con esta información acerca de lo que realiza cada empresa, su capacidad, su experiencia, su know-how técnico. Para entonces establecer una base de datos ha sido muy importante y está expandiendo. Y por las actividades de las pymes y por haber permitido la operación, el centro se convirtió en un órgano de la Cámara de Comercio de Angola. No sé si ustedes saben que la Cámara de Comercio es una entidad muy fuerte para empresas, así que para que una empresa se convierta en miembro y después como miembro de la red mundial de las cámaras de comercio es un gran logro. Entonces voy a terminar con este punto acerca de Angola. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender del centro empresarial en Angola? Tanto para los países en el África como en América Latina. ¿Podemos aprender algo? Digo que sí. La experiencia del centro empresarial en Angola ha proporcionado una forma de catalizar los esfuerzos de adquisición de las petroleras locales en una plataforma común, proporcionando uniformidad de enfoque con una iniciativa relevante. El centro empresarial CAE facilitó el intercambio de información y ideas entre compradores y proveedores en la forma de optimizar las cadenas de suministro. Entonces, otros países en el África y en América Latina podrían encontrar algo interesante en esta experiencia. Pueden ver que con los centros empresariales tienen que ser centros multiservicios, y es una experiencia muy interesante. Vamos a ver otros casos en el África que son también experiencias muy ricas y donde los centros empresariales han podido implementar las políticas de contenido local o inclusive implementar la agenda de contenido local. Chad es un caso muy interesante porque no encontramos ahí políticas específicas de contenido local, tampoco legislación acerca del tema. Sí tienen contratos, han realizado contratos donde han hecho provisiones para incluir el tema, pero Chad es un caso interesante porque a pesar de la ausencia de la política y legislación de contenido local, y aquí todo está en términos generales y con ustedes varios hemos discutido eso, pero Chad, sin embargo, fue capaz de implementar una agenda de contenido local en términos de mejorar las habilidades de las empresas locales. Hemos
adoptado una política específica. Bueno, al momento del descubrimiento y explotación, uno puede ver la economía de Chad estaba altamente informal, con pocas empresas ya existentes que cumplían con los requisitos contractuales establecidos por las petroleras internacionales. La economía de Chad fue dominada por las pymes y faltó infraestructura técnica y financiera necesaria para aprovechar los beneficios de la industria de petróleo y gas en el país. Entonces, en la ausencia, por tal razón y por la ausencia de políticas, se estableció el Centro para las Empresas de Chad como un vehículo para las actividades creadoras de competencias para la micro, pequeña y mediana empresa y beneficios de valor agregado vinculados al proyecto de oleoducto Chad-Camerún. Como ustedes quizás sepan, Chad estableció una asociación con Camerún y establecieron el proyecto del oleoducto apoyado por el Banco Mundial en términos de finanzas. Y el Centro Empresarial aquí es una institución que podemos ver que ha podido implementar una agenda de contenido local, inclusive en la ausencia de políticas. En algunas de las publicaciones hemos visto que el caso de Chad es muy interesante porque en la ausencia de las políticas y legislación se puede hacer algo, pero eso no significa que un país como Chad no debería de avanzar para tener con políticas de contenido local expresadas en contratos, pero sin embargo lo vemos como un caso interesante donde se han logrado productos interesantes razonables en cuanto a desarrollo de capacidad y la participación, el desarrollo de las empresas locales. Y estos productos son por la existencia del centro empresarial. Entonces, en términos de racional, en Chad buscaba apoyar los pymes locales y construir vínculos entre el consorcio de la industria petrolera y los proveedores locales, percibido como un centro multiservicio para el espectro de servicios, como la identificación de proveedor local, evaluación, la capacitación, consultas sobre la gestión de contratos y el cumplimiento, difusión de información y acceso al financiamiento. Entonces, estas funciones fueron críticas y muy importantes para desarrollar la capacidad de las empresas locales, más que nada las pequeñas y medianas empresas. Entonces pueden ver cómo Chad es muy interesante como un caso para estudiar. Actualmente Chad se encuentra en un proceso para mejorar el marco del contenido local y creemos que va a implementar una política que consagran las provisiones de contenido local. Las políticas actualmente desarrolladas en los centros empresariales van a poder tener una experiencia que será útil para otros países. También existen otros resultados que podemos mencionar en Chad que han sido registrados por las actividades de los centros empresariales, los programas desarrollados en términos de los empleos creados, en términos de algunos
parte de la participación de las empresas locales. Los logros que se han registrado en Chad, aquí hay una serie de ellos. Vemos que compañías que han sido capacitadas en áreas de adquisiciones en cuanto a cómo pueden acceder en cuanto a cómo pueden competir para contratos, y una serie de compañías en Chad han podido ganar contratos con compañías petroleras internacionales. Así que, una vez más, al igual que Angola, Chad es uno de los países que han podido utilizar los centros empresariales para lograr productos en cuanto a adquisición de habilidades y generación de empleos, y también la participación de compañías locales. Hay el otro país que también ha establecido centros empresariales es Nigeria. Nigeria es uno de los países que ha desarrollado un marco de desarrollo local, tiene una legislación muy fuerte. La ley nigeriana, que fue establecida en el 2010 y tiene mucho de contenido de políticas local. Nigeria también ha establecido un centro empresarial para apoyar el desarrollo de las pymes y también de las compañías locales. Y vemos también una serie de estas compañías que desarrollan sus capacidades y que han podido, les ha permitido a estas compañías trabajar y ganar contratos. Se puede ver a raíz de mi presentación de que una serie de compañías locales nigerianas ahora están en una posición de ganar contratos debido a la capacitación que han recibido de los centros empresariales. Entonces, a partir de estos dos estudios de casos de la experiencia nigeriana y la experiencia de Chad y la experiencia de Angola, hay algunas conclusiones que podemos sacar. En cuanto a los centros empresariales y qué tan fuertes estos centros empresariales han podido apoyar la implementación de las políticas de contenido local. Ahora, me gustaría concluir esta presentación para que ustedes puedan tener más tiempo para deliberaciones. Desde una perspectiva más amplia, los centros empresariales han permitido a los ciudadanos y a las compañías locales participar en la creación de vínculos entre la industria de petróleo y gas y la economía en general, en especial en África. Ahora, estas iniciativas llevadas a cabo por los centros empresariales que hemos analizado, Nigeria, Chad y Angola, por supuesto, los otros países también como Ghana, que también han comenzado centros empresariales, pero no han avanzado mucho en ello, y todavía hay tiempo para examinar sus experiencias. Vamos a ver estas iniciativas que han podido involucrar la comunicación y la capacitación de los proveedores locales sobre las normas pertinentes. Este es un área donde pensamos que los centros empresariales les ha ido muy bien la comunicación y la capacitación de los proveedores locales en cuanto a las normas pertinentes.
También la capacitación de los proveedores locales en cuanto a las habilidades empresariales generales y la preparación de licitaciones. Entonces también tienen la visión y también la colaboración y la promoción entre las pymes. También han podido presentar un sistema de contratación electrónica y la capacitación de proveedores locales para utilizarlo. También han podido proveer asistencia con acceso a financiamiento, identificación de socios para empresas conjuntas. Estas son áreas que pensamos los centros empresariales les ha ido muy bien. Así que países en el África, los países en el África y en América Latina, debido a estos logros que hemos destacado, pensamos que países tanto en África como en América Latina pueden ganar a partir de estas experiencias, porque pensamos que los centros empresariales proveen un aspecto muy importante en cuanto a la cooperación empresarial, que promueve la participación para el desarrollo sostenible para las pymes en estos países. Particularmente los países de América Latina que no han establecido centros empresariales y también en el proceso de adoptar políticas de contenido local, han implementado estas políticas de contenido local, como Brasil, Colombia. Podemos también explorar a partir de estas experiencias del África y ver cómo pueden llevar más allá la implementación del contenido local, de las políticas de contenido local. Así que pensamos que esto es un desarrollo muy interesante y una buena experiencia para aprender del África. En cuanto a cómo avanzar, adoptar el contenido local como estrategia para obtener beneficios a largo plazo a partir de un recurso natural no renovable está ganando más terreno en las economías africanas y latinoamericanas. Así que, en base a lo que se ha logrado a través de los centros empresariales, en los casos que hemos analizado de Angola, Nigeria y Chad, los países siguen desarrollando sus marcos de contenido local y deben considerar el papel de la creación de instituciones mediante programas de petroleras nacionales y otras asociaciones como fundamentales para lograr resultados significativos de contenido local. Y para los países latinoamericanos que están todavía mejorando sus políticas de contenido local y aquellos que están entrando en instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, también deben aprender la experiencia de la africana de los centros para la empresa competitivos para poner en práctica los PLCs. Y en cuanto a las buenas prácticas que nos gustaría registrar, se incluirían el desarrollo de programas de capacitación mediante los centros para la empresa, teniendo como objetivo el desarrollo de economía local y promover la reputación a largo plazo de las empresas de las empresas locales como buenos ciudadanos corporativos. Así que, en resumen, las experiencias que hemos visto de países en África demuestran que se puede tener políticas de contenido local, se puede tener buena legislación, pero si no se tiene una estrategia y instituciones que implementen estas buenas políticas y legislaciones, entonces no se tiene los productos deseados. Entonces, los centros empresariales que se han desarrollado en África, desde la perspectiva del modo privado, son buenos ejemplos de instituciones que implementan políticas de contenido local. Esto no significa que estos países hayan llegado ya a la meta o que exitosamente hayan logrado su objetivo y que todo se haya logrado en términos de implementación, pero los centros empresariales proveen buena práctica que son una expresión para otra
países que están todavía implementando sus políticas de contenido local o que están en el proceso de desarrollar sus marcos que les permitan el desarrollo de políticas de contenido local. Ahora, gracias por escucharme y ahora estoy listo para responder a sus preguntas para poder continuar con esta conversación en la siguiente hora que nos queda en nuestra exposición. Muchas gracias, Elijah, por esta presentación. Bueno, ahora nuestros participantes tienen una oportunidad para presentar sus preguntas si las tienen, pero antes de tratar estas preguntas solo quería destacar algunos de los puntos importantes de que se han hecho a través de esta presentación. Creo que los centros empresariales son un espacio muy interesante para resaltar la participación privada, especialmente en América Latina, donde no tenemos esos espacios y donde la participación de las compañías privadas tiende a ser un desafío, en especial en el sector de petróleo y gas. Así que a partir de la presentación de Elijah, la colaboración parece ser un aspecto clave cuando hablamos de los centros empresariales, cómo las pymes interactúan entre ellas para crear las condiciones para comprometer o participar en la cadena de valor. Así que creo que las importantes lecciones para Latinoamérica en ese aspecto tienen que ver con el aspecto de colaboración. ¿Cómo podemos crear las condiciones para las compañías privadas que trabajen juntas para desarrollar sus capacidades? Que creo que estoy hablando demasiado lento. No, creo que voy a hacer una pausa para dar lugar a la traducción. Creo que entre tanto me gustaría que los participantes hagan cualquier pregunta. Pueden utilizar el chat para hacerlo. Pueden dirigir sus preguntas directamente a Elijah y yo las estaré leyendo también tan pronto como aparezcan. Entonces pueden utilizar el chat general que ustedes quieran o el chat de preguntas. Adicionalmente, entre tanto, mientras los participantes hacen sus preguntas, yo tenía algunas preguntas para Elijah. Mientras tanto, Elijah, tal vez podrías contarnos un poquito acerca de el caso de Uganda, mientras que estás desarrollando tus políticas de contenido local ahorita. El gobierno de Uganda está ya creando o ya ha creado centros empresariales en su país. A ver, ya se ha llevado a cabo una evaluación. Esta se llevó a cabo por un consorcio de compañías, un conjunto de compañías petroleras y el gobierno de Uganda y el sector privado. Y una de las recomendaciones de esta evaluación de las brechas o deficiencias fue que se debía establecer un centro empresarial, y este centro empresarial se llamaba el centro de y este centro se va a llamar Centro de Realce Empresarial. Y por supuesto ha habido un consenso en cuanto a esto por parte de los actores en que esta institución debe establecerse. Y yo creo que entre las compañías petroleras están tomando la dirección en cuanto a cómo se deben llevar a cabo las compañías, y también el ministro de Energía y también los asociados también, y el departamento que está también de energía que está llevando la delantera, y también hay ciertas organizaciones. Tenemos una coalición de organizaciones de petróleo y gas, y eso por supuesto está siendo costeado por ACOD, y también estamos apoyando el proceso. Hemos tenido eventos adicionales donde hemos discutido estos asuntos también con varios actores, y pensamos que muy pronto este centro empresarial va a ser implementado, y esto suplementará las actividades que ya están llevándose a cabo en el país, porque el gobierno ha implementado una institución para dar habilidades a los jóvenes, y también esto también está colaborando con las universidades en cuanto al desarrollo de habilidades. Pero lo que nosotros queremos que el gobierno uganda nos ha pedido que hagamos un centro de estudio porque Uganda está avanzando en muchas direcciones. Todavía no ha establecido una estrategia muy clara
en cuanto a cómo vamos a utilizar la participación de las industrias nacionales como la estrategia principal, como la documentación. Pero parte de la razón de esto es que la política de contenido local todavía no está implementada y el borrador todavía está a nivel de los ministros y todavía no ha sido pública. Pero cuando esta política ya ha sido finalizada, los asuntos de la estrategia van a quedar claros y también el gabinete de pensamiento va a estar empujando porque se haga una legislación específica, porque la legislación actual es general. Hay muy pocas estipulaciones en cuanto a la política de contenido local, pero y queremos, por ejemplo, una ley como la ley nigeriana, algo así. Entonces, la política de contenido local, una vez que esté implementada, y ahora cuando y que ya está establecido, y ahora que ya también hay un consenso establecido, pensamos que eso será muy positivo en cuanto a la implementación. También se nos ha dicho de que una vez que el centro empresarial sea establecido antes de estas legislaciones, van a ampliar las experiencias de chat, porque se van a tener buenas prácticas implementadas por el centro empresarial, incluso cuando no se tengan legislaciones y políticas específicas. Muchas gracias, Elijah, por esa respuesta. Justo ahora tengo un par de preguntas de nuestros participantes. Primero, nuestra colega Patricia Cabalneiro, ella pregunta, en muchos países de América Latina ya hay cámaras de comercio que son muy activas y que juegan un papel en que incluyen a las compañías privadas en todo tipo de actividades. Ella está preguntando si es que los centros empresariales duplicarían los esfuerzos que las cámaras de comercio ya hacen. Esa sería la primera pregunta. Ahora, yo voy a leer un par más para que puedas tratarlas todas. Y después, también Kambala está preguntando si la empresa, si los centros de desarrollo empresariales son como en Angola y otros países, ¿qué crees en cuanto a la sostenibilidad de la iniciativa? El sector privado es amplio, quién es dueño del centro, y después estas son dos preguntas que puedes tratar y después voy a avanzar las siguientes dos. Muchas gracias, Marcela, y gracias a los participantes por estas dos preguntas interesantes. Ahora, sí, en América Latina, las cámaras de comercio están proveyendo servicios como los que se destacan o se desbosquejan en los centros empresariales, entonces no se deben establecer centros empresariales. El problema, el asunto aquí es el contenido. Tenemos que distinguir los asuntos de contenido y forma. Sí, las cámaras de comercio están proveyendo capacitación y habilidades y están proveyendo información en cuanto a las adquisiciones, entonces no hay necesidad de establecer centros empresariales como los que ustedes han escuchado de Angola y Chad. Una vez que estos centros empresariales ya estaban funcionando, ahora ya están bajo la Cámara de Comercio, así que son miembros de la Cámara de Comercio. Tal vez, y si esa función no se ha realizado en América Latina, lo cual dudo, entonces pueden tener ustedes, tal vez ustedes van a tener que alentar a que esas actividades a que se realicen dentro de la Cámara de Comercio. Entonces, podría ser una duplicación en el caso de que ambas funciones ya estén implementadas tanto por el sector privado y la Cámara de Comercio. Aquí el objetivo es tener la capacitación, las habilidades de equipamiento y las oportunidades y hacer participar a las compañías privadas en la industria de petróleo y gas. Esa es la línea base. Y no importa si se llaman esas centros empresariales o compañías privadas o son ramas de la Cámara de Comercio. Ok. Y estaba diciendo que sí, las cámaras de comercio en América Latina
ya están llevando a cabo actividades que están siendo llevadas a cabo por los centros empresariales en el África. Entonces, eso sería una duplicación. Pero lo importante aquí es, hay programas o existen programas para que las compañías locales en América Latina que capaciten en áreas de adquisiciones o de contratación o habilidades, transferencia de tecnología. Si eso ya se está haciendo, entonces no hay necesidad de duplicar instituciones y establecer centros empresariales. Porque lo que la gente de América Latina y África quieren es ver que la industria de petróleo y gas los beneficie. ¿Cómo es que los va a beneficiar? Las compañías locales participan en la cadena de suministro de petróleo y gas. Pueden proveer bienes y servicios a la industria. Pueden adquirir habilidades para trabajar en la industria, que incluso cuando la industria de petróleo ya haya pasado, estas habilidades se puedan aplicar en el resto de la economía. Esa es la línea base. La segunda pregunta era en cuanto a la sostenibilidad. ¿Quién es el dueño? ¿A quién le pertenecen estos centros empresariales? Hay entidades privadas. Una vez que una vez que se han implementado estos centros empresariales, como en el caso de Chad y Angola y Nigeria, Chad y Angola, sus centros empresariales ahora son miembros de la Cámara de Comercio. Entonces trabajan como entidades privadas y con una visión clara. En el caso de Nigeria, el centro empresarial es manejado por la universidad. Y esto es para servir los intereses de la sociedad sin ser dirigidos por el gobierno o la universidad. Si la universidad alberga el centro empresarial, no lo administra, lo alberga y está administrado por el paradigma privado. Entonces, una vez que una institución está operando bajo los principios del paradigma privado, entonces se sostiene por la manera en que corresponde a las fuerzas de demanda y oferta. Si el centro empresarial está proveyendo lo que las compañías locales quieren, si puede proveer buen conocimiento, definitivamente va a haber demanda de parte de los clientes. Y esos clientes, cuanto más se beneficien de la industria, tanto más alentarán a otros para que vayan a este centro empresarial para adquirir más habilidades, así como igual que en el mercado, en que ahí son las fuerzas de demanda y oferta que son las que sostienen las operaciones de los centros empresariales. Gracias, Elijah, por su respuesta. Voy a estar leyendo dos más. Julian Morungi pregunta, gracias, profesor. En los ejemplos de Chad, Angola y Nigeria, ¿quién inició la experiencia? ¿Ha sido más del lado del gobierno o de las empresas particulares? Y otra pregunta de Amir, él se pregunta si qué sería una alternativa efectiva a estos centros para juntar las asociaciones particulares, privadas y públicas y para que las empresas lleguen a la cadena de suministro. Muchas gracias por las preguntas. Julian está preguntando quién inició el centro empresarial en Angola. En Angola, como dije, ha sido un consorcio de varias partes interesadas que se reunieron para hacer una evaluación de necesidades
acerca de las políticas de contenido local. En Angola, en el África, es el único país que tiene experiencia con estas organizaciones internacionales. Entonces, el PNUD ya estaba trabajando en Angola, las empresas internacionales estaban también ahí y necesitaban tener la participación de la empresa local en la economía local. Eso ha sido evidente, pero sin embargo el gobierno a través de la empresa petrolera nacional tuvo liderazgo, dijo esto todo necesita evaluación, y las petroleras internacionales proporcionaron los fondos. El PNUD ya estaba promoviendo la empresa particular a su manera, como siempre ha hecho. Ahora, cuando se realizaron las evaluaciones de necesidades, una de las recomendaciones ha sido que un centro empresarial tenía que establecerse. Entonces uno podría decir que, bueno, las demandas para la implementación de las políticas de contenido local inevitablemente llevaron a la implementación de los centros empresariales en Angola. Esto uno podría decir que eso fue producto de la actividad de la empresa petrolera nacional, pero de hecho tuvo liderazgo, porque si el gobierno no apoya, ninguna organización internacional como el PNUD, por ejemplo, pueda tener la libertad de realizar una evaluación de necesidades. Entonces, aquí vemos el papel de la empresa petrolera nacional al contenido local, porque por el apoyo gubernamental en Angola, la petrolera nacional pudo trabajar con el consorcio de partes interesadas para averiguar lo que se necesitaba, y una recomendación ha sido tener un centro empresarial. Eso para Julian. Y es igual en el caso de Chad. Es igual, el Ministerio de Energía, junto con el IFC y el Banco Mundial, que estaba funcionando ahí, y las organizaciones de sociedad civil en Chad, todos se reunieron para apoyar al establecimiento del centro empresarial, y al final, obviamente, el centro entró a la Cámara de Comercio. De nuevo, si es que el gobierno de Chad no hubiera proporcionado un ambiente propicio, no se hubiera establecido un centro empresarial, pero el gobierno de Chad lo hizo, y por lo tanto pudo firmar acuerdos con el Banco Mundial en cuanto a buenas prácticas, manejo ambiental. Entonces el gobierno pudo apoyar un ambiente propicio que llevó al establecimiento de un centro empresarial. ¿Cuáles son las alternativas a estos centros? Creo que la implementación del contenido local no es trabajo de una sola institución. Vemos en el África, por ejemplo, si uno ve Nigeria, hay lo que se llama las juntas de seguimiento. Son juntas que monitorean y miden los temas de contenido local, lo que ha pasado, digamos, y ven los temas de la implementación de un fondo para apoyar a las empresas locales. Entonces, no se trata de decir, bueno, tienes un centro empresarial o tienes alternativas. El hecho es que un centro empresarial es parte del desarrollo institucional dentro de las economías que implementan el contenido local. Y como hemos escuchado en la presentación, las preguntas de América Latina, donde no existen estos centros, existen cámaras de comercio. No se trata simplemente de tener alternativas, sino de tener instituciones que se apoyan entre sí. Si uno ve el caso de Uganda,
Ahora hay dos instituciones que han sido implementadas. La Autoridad Petrolera es una junta y la Empresa Nacional Petrolera de Uganda. Estas instituciones implementadas van a apoyar el centro de empresarial. Con su apoyo fue establecido. Entonces, básicamente, los países que adoptan políticas de contenido local tienen que ayudar a implementar las instituciones que a su vez van a implementar las políticas de contenido local. Y los centros empresariales han sido una de esas instituciones en el África, donde vemos la registración de productos razonables y significativos. Muchas gracias, Elijah. Tengo un par de preguntas más. Miriam está preguntando que hemos escuchado más de los logros de estos centros y dice que es muy interesante para los temas económicos en el África, pero ¿cuáles son los obstáculos que han enfrentado que pueden servir de lección para otros países? Gracias, Miriam, por tu pregunta. Los obstáculos, definitivamente, los obstáculos en el contexto de los desafíos que hemos discutido en cuanto a la alianza de aprendizaje y en la mayoría de los países africanos el ambiente empresarial no es tan bueno. Tiene aspectos positivos en términos de, por ejemplo, el sistema fiscal. Algunos países tienen un sistema de impuestos que atrae a la empresa de afuera, pero ya que el ambiente empresarial en general no es el mejor, significa que las nuevas empresas se encuentran limitadas porque si el proceso de registración de una nueva empresa es difícil, fastidioso, si es que los impuestos siguen siendo muy altos y si la corrupción sigue siendo de alto nivel en una economía, entonces esto desanima a las empresas. No vienen más que se necesitan para ampliar la industria petrolera. En Uganda, por ejemplo, dentro de las 25 áreas que se han identificado para promocionar la participación local, en la actualidad, existen 2 áreas donde las empresas de Uganda tienen pericia: seguridad y transporte. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos muchas más empresas en Uganda para participar en otras áreas del contenido local. Ahora, bien, si se tiene un centro empresarial que se encuentra en un ambiente corrupto, entonces definitivamente ese centro empresarial va a encontrar corrupciones en términos de animar a que vengan más empresas a participar. Entonces, realmente los obstáculos que enfrentan los centros empresariales son el ambiente y después las capacidades de las empresas locales para accesar la asistencia, porque para recibir asistencia tienes que tener requisitos mínimos y lograrlos a veces puede ser difícil por la naturaleza del ambiente empresarial en el lugar o en una economía o en la sociedad en general. Gracias, Elijah. Voy a leer una de las últimas preguntas. Bueno, la pregunta es, ¿qué tal efectivos son los centros en sociedades con personas de bajos ingresos? Los campesinos, que son la mayor parte de la población de la África, no tienen los requisitos. Entonces, cualquier
¿Tiene ejemplos de cómo pueden ingresar a estas condiciones en Angola o Nigeria? Sí, creemos que los centros empresariales son eficaces. Ustedes que han participado en la Alianza de Aprendizaje, una de las publicaciones que hemos colocado en la biblioteca, que es da información acerca de esta presentación, y una de las recomendaciones que hacemos en esa publicación es que los estados africanos deberían de establecer ramas de centros empresariales en varias zonas del país. Esto podría asegurar la extensión más amplia posible en cuanto al desarrollo de capacidades de las pequeñas y medianas empresas y las empresas y las competencias que necesitan. Manufactura, por ejemplo, para que haya más habilidades para el empleo. Lo que queremos decir que los centros empresariales tienen que ser descentralizados. Si quedan simplemente en las ciudades grandes, entonces las comunidades locales no van a ver el beneficio, pero si existen ramos en las zonas rurales, entonces la gente también va a adquirir habilidades. Por ejemplo, en Uganda, una área donde pensamos que la comunidad local podría beneficiar es el área de la provisión de alimentos para la industria petrolera. El alimento es algo muy importante para la industria, pero si es que las industrias locales, las empresas locales no han mejorado sus habilidades, al final las empresas petroleras nacionales importan alimento de afuera porque el alimento local quizás no llega a los estándares porque existen estándares. Una de las cosas que hemos visto en Uganda, las instituciones de Uganda tienen que implementar los estándares en el Ministerio de Energía. Están lográndolos en varios aspectos. Entonces, las comunidades locales, para proporcionar alimentos para la industria, tienen que llegar a esos estándares. Y si no reciben capacitaciones o ayuda para lograr esos estándares, esas comunidades no creo puedan entrar a la cadena de suministro. Así que realmente, para contestar la pregunta, si los centros empresariales van a ser útiles a las comunidades, entonces tiene que haber sucursales. Gracias, Aleja. Creo que fue la última pregunta de los participantes. Y con esa pregunta quisiera cerrar la sesión. Si no hay más comentarios o preguntas de los participantes, entonces quería decir que vamos a estar subiendo la información de esta sesión a la Alianza de Aprendizaje. Y si quieren seguir adelante con la discusión, tendremos la oportunidad durante los debates. Antes de cerrar la sesión, voy a pasar la palabra a Laya a despedirse de los participantes y entonces quiero agradecer a los participantes de esta sesión y quiero animarles para participar. Los que son miembros de la Alianza de Aprendizaje, sí, que sigan interactuando entre sí para discutir estos asuntos y continúen tomando interés en los temas de contenido local, porque creemos que la agenda de contenido local es la mejor alternativa de estrategia de desarrollo que puede ayudar a las economías emergentes a subir a otro nivel en cuanto a la transformación social. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Elaida. Eso es todo de mi parte también. Podemos
compartir los materiales con ustedes. Si tienen otras preguntas, avísenos. Estamos muy dispuestos a contestarlas. Muchas gracias también de parte nuestra. Gracias por su asistencia y por compartir sus preguntas con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.